Bienvenidos a Meditando en su Palabra. Estás escuchando el devocional diario de la Iglesia Bíblica Ciudad de Dios. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Para esta ocasión, nos toca meditar el versículo 22 del capítulo 1 del libro de los Gálatas, el cual dice: «Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo». Algo que Dios nos ha enseñado es que básicamente de cada versículo de la Biblia podemos extraer principios y aplicaciones altamente útiles para nuestras vidas. Y eso es asombroso, ya que literalmente Dios nos ha dado bastante luz de cada versículo de este libro de los Gálatas, y hoy no será la excepción. Este texto nos dice que Pablo no era conocido en las iglesias de Judea, que básicamente era donde se originó el cristianismo, o en su momento Jerusalén y específicamente Judea. Era la meca del cristianismo, esto es decir, el lugar donde estaba la primera comunidad cristiana más grande. Pero con el paso del tiempo y específicamente por la predicación del apóstol Pablo, la cual era incesante, pudo llegar la palabra a lugares jamás pensados. Y en cierta manera, todos nosotros somos fruto del arduo trabajo que inició alguna vez Pablo y todos los hombres que subsecuentemente llevaron el evangelio a toda criatura para escribir la asombrosa historia de la fe cristiana, que al día de hoy estamos cerca de cumplir ya casi 2000 años de historia. Retomando el pasaje a analizar, Pablo nos dice que no era conocido por dichas iglesias de Judea, pero sí era conocido por el Señor Jesucristo, quien es el dueño de las iglesias. Esto nos enseña que si hay alguien el cual debe conocernos plenamente, es Dios. Claro, Él nos conoce, pero a esto me refiero a que nosotros tengamos la intención de conocerlo a Él y poder desarrollar una hermosa relación antes que con cualquier persona u hombre, por muy dotado que sea. Ustedes recordarán el pasaje de Hechos capítulo 19 versículo 13 al 15, el cual dice: «Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Y había 7 hijos de tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que decían esto. Pero respondiendo el espíritu malo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Esto nos enseña que aún los ángeles caídos y demonios conocen a los siervos de Dios, y ellos sabían quién era perfectamente Pablo, ya que sabemos que era un gran siervo de Dios. O sea, la aplicación que quiero dar es que busquemos conocer más a Dios. ¿Y cómo logramos esto? Conociendo su palabra y orando. O como dijo Martín Lutero, hay 3 formas de conocer a Dios. La primera es la oración, la segunda la Biblia y la tercera el sufrimiento. Podemos estar como Pablo, que nadie nos conozca, pero Dios conoce tu trabajo. Ya vimos que hasta los demonios nos conocen, y esto no nos debe preocupar, ya que Dios protege a los suyos. Pudimos ver que los que no son verdaderamente siervos del Señor, los demonios pueden habitar sus personas. No busquemos fama ministerial, busquemos dar a conocer a Cristo, porque la iglesia tiene un último propietario, y ese es Cristo, y no nosotros. Las ovejas que estén en determinadas iglesias son del pastor de pastores. Por ello el versículo culmina: las iglesias que eran en Cristo. Trabajemos pues como para el Señor y no como para los hombres, y busquemos que nos conozca el Señor más que los hombres que sirven al Señor. Gracias por escuchar Meditando en su Palabra, el devocional diario de la Iglesia Bíblica Ciudad de Dios.